Ya, queridos hermanos, vamos a comenzar. Agradecemos al Señor por la posibilidad que nos da de estar juntos, de poder ser animados por medio de la palabra. Llegando al final de este curso, yo espero que pueda algo de esto, siempre la escritura y nunca vuelve vacía, ¿verdad? Y de las reflexiones pueda estar quedándole para que finalmente podamos responder en obediencia, en servicio, en reverencia delante de nuestro Señor. Así que vamos a comenzar en oración. Yo les invito a que podamos orar y juntos rendirnos delante de nuestro buen Dios. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, oramos en esta hora para alabarte, darte gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos. Padre, venir ante ti porque lo podemos hacer confiadamente, solamente porque en Cristo hemos encontrado esta posibilidad y hemos sido salvados y también nos utilizas para tu reino y te damos gracias por ello. Padre, pedimos que por la gracia tuya podamos juntos crecer en el conocimiento de tu Hijo, que podamos juntos, Señor, y en amor animarnos para que juntos, Señor, podamos bendecirte. Padre, que todo lo que hagamos en esta hora, tú puedas ser bendecido, que todo lo que hagamos en esta hora, tú puedas ser glorificado. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero comenzar con una preguntita. Si usted tuviese que decir, definir en un par de palabras la carta o la iglesia de los Corintios, ¿cómo la definiría usted? ¿Cuál sería la descripción que a usted se le vendría a la mente ya habiendo transitado casi la totalidad de la carta? Escucho. ¿Qué se le viene a usted a la mente? Lo que piense. Son bien carnales la iglesia. Hermanos carnales, ¿ya? Algo. A mí me pasó algo bien especial con la carta a los Corintios porque uno tiene un concepto a veces de la carta un poco no tan profundo cuando se estudia realmente porque em, siempre hablamos de los Corintios como una iglesia em, muy pecadora, muy carnal, pero yo me centré más bien en lo en las enseñanzas que pudimos aprender de esta carta, principalmente en eso, porque si nos analizamos, todos somos pecadores, todos cometemos errores en nuestra vida. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro contexto donde nosotros nos desenvolvemos también. Y creo que esta carta es tan necesaria para poder moldearnos a nosotros los creyentes, porque si bien vemos profundas fallas en la iglesia, vemos que todas esas fallas sirvieron para que la iglesia pudiera crecer, para darnos un ejemplo nosotros también de cómo debemos conducirnos en la vida cristiana, cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia. Entonces, para mí ha sido de una profunda meditación y reflexión porque, y de alguna forma me siento muy reflejado en en mi carnalidad, digámoslo así, con esta carta y le pido al Señor que me muestre más cartas como esta para que me muestre también mi realidad y pueda yo seguir creciendo en en el conocimiento del Señor e irme moldeando a la imagen del Señor, a la imagen de Cristo. Así que yo la verdad me quedo muy contento de haber llegado al final de la carta y haber crecido un poquito más aprendiendo de mis hermanos corintianos. Gracias, querido hermano Marcelo. Y, y sí, pues, sí, esto es así. No, creo que todos nosotros de una u otra forma nos identificamos con nuestros hermanos, ¿cierto?
no, no daban muchas veces ganas de criticarlo porque uno se miraba a uno mismo y dice, es que no estoy tan lejos de ellos. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien que quiera compartir alguna reacción respecto a esta carta, hermano Cristian? Yo me acuerdo haber leído hace harto tiempo atrás un artículo que decía cristianismo o corintianismo. Y yo creo que refleja la lucha constante que hay entre la carnalidad, la ignorancia, las malas interpretaciones, pero también un deseo real de agradar al Señor, porque también ellos sabían cosas y conocían al Señor. No, en ninguna parte Pablo les dice que no son cristianos. Y eso es muy latente, como dices tú, que hoy día uno se siente identificado en ciertas cosas, pero también tienen sus cosas buenas que hay que rescatarlas, entonces, pero yo creo que nada nuevo y bajo el sol, dice la misma palabra, entonces lo que pasó hace tantos años atrás sigue pasando hoy día, por eso hay que saber para que no vuelva a suceder. Entonces hay que estar atento a todo eso, po. Eso puedo decir. Sí, gracias, hermano. Y también nos lleva a meditar un poquito en la tremenda gracia del Señor, ¿no? La gracia del Señor, cómo Él, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y a mí siempre me lleva a meditar en cómo nosotros tenemos que actuar con gracia con los hermanos. Firme, porque el apóstol Pablo era firme, ¿verdad? Al compartir la enseñanza, pero siempre lo hacía con gracia. Hermanos queridos, la carta de los Corintios, parte Pablo, ¿se acuerdan ahí en los capítulos, los primeros capítulos 1, 2 y 3, hablando acerca de la misión que tenía? Él había escuchado que sucedían, él había escuchado que sucedían cosas en esta iglesia y le responde, ¿verdad? En los primeros capítulos respecto a las cosas que él había escuchado de esta iglesia, que habían divisiones, que habían carnalidades, que habían inmoralidades, que habían también muchas eh, pleitos entre ellos, problemas matrimoniales, problemas de desorden sexual, ¿cierto? Habían problemas también con que no reconocían a sus líderes. Y luego también les responde a preguntas que ellos le habían hecho, ¿se acuerdan? Respecto a esto mismo, al tema sexual, al tema de los dones espirituales. Él ordena a lo que es el culto público, diciéndole cuáles son los roles, ¿cierto? Dentro del culto, cómo tiene que ser también el tema el tema de la cena del Señor, cómo también ellos tenían que priorizar el amor, ¿verdad? La edificación por sobre el estatus, pero va corrigiéndoles a través de distintas enseñanzas y a mí me ha encantado poder volver a ver todo esto porque, como les decía, me veo muy reflejado en esto y es tan constante. Sí, era la primera iglesia, claro, como nos dice la hermana, ¿cierto? Pero cómo esas mismas enseñanzas siguen siendo tan atingentes para nosotros hoy en día. No obstante, el apóstol Pablo parece cerrar todo esto con el mensaje del Evangelio, ¿no? Con el mensaje de la cruz, con el mensaje de la resurrección. Y estamos en el capítulo 15 y el día de hoy, en esta clase, vamos a cerrar el capítulo 15. Eh, ya finalizando, después de esto, voy a estar dando algunas directrices, compartiendo ahí en la plataforma de lo que es el cierre de la carta. Pero en general, el capítulo 15, que es el capítulo más largo también, por lo demás, ¿verdad? Y quise abordarlo en dos partes, porque si no es mucha información y es importante poder estar meditando sobre ella. Y, y pudimos ver al comienzo, yo les invito por favor que puedan ir allá a sus Biblias, capítulo 15, abran por favor el capítulo 15 y vemos los primeros 11 versículos, cómo el apóstol Pablo define lo que es el Evangelio, ¿no? Qué maravilloso esto, como él les dice, porque cuando a nosotros nos preguntan, y como lo planteamos ahí en la enseñanza, ¿cierto? Nos preguntan, ¿qué es el Evangelio? Tenemos que ser capaces de poder responderlo.
Y el Evangelio, se han sugerido muchas frases, se han sugerido muchas formas de poder explicarlo, pero el apóstol Pablo no inventa nada. Este es el Evangelio. El Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, es el sacrificio de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Eso es esa es la buena noticia. La buena noticia que el Rey, que es digno de ser adorado, se acerca a nosotros pecadores y ofrece reconciliarnos con Él, ¿cierto? A través de la obra poderosa, redentora, eh, vicaria, ¿cierto? En nuestro lugar de Jesucristo. Y eso es maravilloso, esa gran noticia. Y en los primeros 11 versículos, el apóstol Pablo va a definir lo que es el Evangelio. Y el Evangelio tiene algunas características, como los dice los primeros 2 versículos, ¿cierto? El Evangelio que les he predicado, el que recibiste y en el que perseveráis. Esas características tiene aquel que ha abrazado por la fe el Evangelio, ¿no? Se recibe, se abraza por la fe, el Evangelio se predica y el Evangelio se persevera por la gracia del Señor, ¿cierto? Y como dice el versículo 2, si retenemos la palabra, es porque somos salvos, porque ahí está la perseverancia, ¿verdad? Porque hemos retenido la palabra, entonces indicamos que somos salvos. Si no, es porque hemos creído en vano, como lamentablemente podemos ver bastante en las iglesias. Entonces, los primeros 11 versículos, después nos habla el tema histórico, ¿cierto? Cómo se le apareció el Señor Jesucristo en su resurrección. Y esto era fundamental, hermano, para la iglesia, repasar esto luego de tantos años, un par de décadas después de que el Señor Jesucristo había ascendido, repasar todo esto y decir, mira, esto no es algo que lo digo yo, sino que se le apareció, hay testigos que muy audaz, ¿cierto? Porque podría haber sido desmentido inmediatamente el apóstol Pablo, pero nadie lo desmintió. Bueno, y nos habla acerca de esta síntesis del Evangelio. Sin embargo, el problema central, hermanos, y creo que esto es importante, el problema central de los corintios es que ellos habían desatendido la enseñanza apostólica. Ese era el problema central. Ellos habían desatendido la enseñanza apostólica. Entonces, eso por supuesto le traía problemas. Problemas como, por ejemplo, vivir lejos de la adoración al Señor, y vivir lejos de una plenitud de Cristo. Y eso lo estuvimos viendo en el capítulo 15, entre los versículos 12 al 19. Porque es palabra de vida, pero si desatiendes la palabra de vida, no vas a estar adorando a tu Señor y no vas a tener, porque el Evangelio, recuerden que a través del Evangelio adoramos al Señor, pero también recibimos bendición para nuestra vida, ¿no? ¿Dónde vamos a hallar palabras de vida eterna? ¿Dónde vamos a encontrar plenitud para nuestra vida? Solamente a través de la resurrección de Cristo. Y eso es el Evangelio para nosotros. Y después pudimos ver entre los versículos 20 al 28 cómo Jesucristo, la resurrección de Jesucristo lo pone a él en un lugar tremendo, en un lugar tan alto, ¿cierto? En un lugar cósmicamente que no puede tener mayor lugar, nombre sobre todo nombre, como lo dice Pablo allá a los filipenses. Jesucristo reina, comenzó venciendo a la muerte, porque es necesario que la muerte sea vencida. Jesucristo reina sobre la iglesia, pudimos ver entre los versículos 20 al 28, ¿cierto? Y Jesucristo es el rey del universo. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo comienza a ser tan importante que tiene que ver con nuestra adoración, con nuestra plenitud de vida, pero también, hermanos, la resurrección de Cristo nos indica el lugar que Cristo tiene, Rey del universo. Ahora bien, desde el día de hoy, yo quiero retomar con ustedes esto que hemos venido viendo del capítulo 15, y vamos a ir en adelante desde los versículos 29 en adelante, por favor, para que puedan ir tomando apuntes. Luego de esto voy a estar desarrollando el último quiz, bueno, con lo que vamos a estar enseñando el día de hoy. Entre los versículos 29 al 34, para que tengamos un poquito en esta primera parte, vamos a ver que la verdad de la resurrección
no puede dejarnos indiferentes. A los creyentes, si Jesucristo resucitó, entonces no puede dejarnos indiferentes. Tiene que haber, es un punto de inflexión para nuestra vida, para que de aquí en adelante, si Cristo resucitó, entonces todo cambia. Nada puede seguir igual con la vida. Y por tanto, los creyentes confesamos en todos lados que Jesucristo es el Señor. Y en el versículo 29 en particular, hermanos, yo quiero llevarlos allá. ¿Están allí? El versículo 29. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y este versículo en particular, yo quiero que le pongamos un poquito de atención porque creo que esto debe ser uno de los pasajes, porque mira lo que dice, bautizarse por los muertos, ¿no? Habla acerca de eso. Y yo creo que este puede ser tranquilamente uno de los pasajes más controversiales y difíciles de interpretar acá, de hecho, en la Escritura, me atrevería a decir. Porque habla acerca del bautismo de los muertos. Por supuesto, este texto, hermano, tiene múltiples y distintas interpretaciones. ¿Usted ha escuchado algunas interpretaciones de lo que esto significa? Bautizarse por los muertos. Pregunto, ¿alguno de ustedes conoce, ha escuchado o sabe acerca de esto? Creo que los mormones toman, no sé si los mormones toman este texto como para que para bautizarse por las personas que han muerto, familiares. Ya, claro, sí, sí. ¿Ustedes han escuchado, habían escuchado de eso, de que los mormones se bautizan por los muertos? Los católicos se bautizan por los muertos también. Católicos también. Bueno, por supuesto, como tiene múltiples interpretaciones, no podemos ser dogmáticos con lo que así significa. Bueno, pero sí, hermanos, hay evidencia en la escritura de lo que esto no significa. Bueno, eso podemos sí ser tajantes, que hay cosas que esto no significa. Porque una de las reglas de la interpretación, y eso es súper importante, todo, hermano y hermana, déjame compartirte esto, porque generalmente uno se encuentra con muchas diferencias con otros hermanos cristianos, ¿cierto? No hablo solamente, no hablo de los mormones, hablo de hermanos en Cristo. Y nos encontramos con diferencias, ¿cierto? Con ellos. Y a veces, no sé, por diferencia en términos soteriológicos, eclesiológicos, escatológicos, ¿no? Y tenemos diferencias con algunos hermanos y que podemos seguir llamándoles hermanos. Ahora, estas diferencias generalmente tienen o no generalmente, casi siempre, tienen un origen hermenéutico. Bueno, vale decir, de la interpretación bíblica. ¿Cómo interpretamos las escrituras? Bueno, eso, entonces, no sacamos nada con estar peleándonos por las conclusiones a las cuales llegamos, si el punto de partida es distinto. Si comenzamos y tenemos una hermenéutica, un modo de interpretar las escrituras de manera distinta, obviamente que el resultado va a ser distinto, ¿no? Entonces, eh, y una de las cosas que nosotros creemos respecto a la interpretación bíblica es que las escrituras interpretan la escritura, ¿no? Vale decir, podemos estar seguros, o más bien dicho, un pasaje que no es muy claro, por ejemplo, que no nos aclara nada el bautismo de los muertos, ¿cierto? Um, Muy probablemente va a ser interpretado en otro lugar de la escritura, para tanto saber lo que significa o también lo que no significa. ¿Se entiende, hermanos? En ese sentido, hermano, podemos estar seguros de que acá no se enseña el bautismo en lugar de los muertos.
con el fin de que ellos sean salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de la salvación en otros tenores, ¿o no? La Biblia nos habla de la salvación de otra forma. Claro, como decía nuestro hermano Marcelo, los mormones, ¿cierto? Hacen esta práctica en la actualidad. Pero la Biblia enseña claramente que nadie puede tomar el lugar de otros para efectos de salvación. De hecho, porque partiendo que las personas no son salvas por el bautismo, ¿no? Por lo tanto, podemos entender que esto no quiere decir que el bautismo por los muertos es en lugar de los muertos. La Biblia es clara, la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? El bautismo no es entonces un requisito para la salvación. Podemos estar seguros que la justificación delante del Señor entonces no se delega, sino que cada persona es responsable de responder al Evangelio personalmente. Bueno, Pablo lo está diciendo aquí en el capítulo 15, versículo 1. Les declaro el Evangelio que les prediqué, cual recibiste, por el cual perseveráis. ¿Se entiende, hermanos, no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa el bautizo por los muertos? Bueno, hay distintas explicaciones. Yo solamente quiero compartir con ustedes dos. Una explicación que algunos eruditos dicen que cuando habla de bautizarse por los muertos, se refiere a aquellas personas que estaban enfermas o tan debilitadas que no eran capaces de bautizarse por sí mismas, por el estado en que estaban, y otros tomaban el lugar para dar el testimonio público de la fe de los débiles. O sea, estaban tan débiles, estaban postrados que no se podían bautizar y alguien más tomaba su lugar para dar ese testimonio público. Ahora, insisto, esto es una explicación solamente, ¿eh? Y la verdad que no tiene mucho asidero bíblico, pero les comparto una explicación que yo encontré por ahí acerca de esto. Ahora, otra explicación sugerida es que en vez de decir en el original que se bautiza por los muertos, lo que se está tratando de decir es que se bautizan a causa de los muertos. Bueno, o sea, que los muertos cristianos impactaron tanto la vida de las personas que éstas llegaron a ser bautizadas, se convirtieron y se bautizaron debido al testimonio impactante de los que murieron por Cristo. ¿Se entiende? Ahora, pero insisto, estos son solo interpretaciones que no pueden llegar a ser concluyentes. Pero sí, insisto, entendemos lo que realmente no significa, como lo vimos anteriormente. Ahora, de ser así, lo que Pablo está tratando de comunicar, de todos modos, es que los cristianos veían la resurrección futura como una certeza. Esto es lo importante, porque Jesucristo como una primicia había resucitado y Él entrega esta certeza de la resurrección futura. Entonces ellos no podían dejar pasar la oportunidad de dar testimonio de que Cristo había resucitado y toda oportunidad era buena y necesaria y bien aprovechada para dar testimonio del Señor Jesús. Por eso, hermanos, la verdad de la resurrección no nos puede dejar indiferentes y nos debe llevar a vivir para otros, para que otros conozcan la verdad. La iglesia debe reaccionar siempre, tú y yo, ante la verdad de la resurrección, preocupándonos por la salvación de otros, pero también en servir a otros. El versículos 30 al 32, por favor, hermanos, mira, vayan allá, queridos hermanos. Y Pablo hace una pregunta. Si alguien puede leer, por favor, del 30 al 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
El punto es que ellos se habían apartado de la enseñanza apostólica. ¿Te acuerdas que como el punto central? Entonces, como ellos se habían apartado de la enseñanza apostólica, y la enseñanza apostólica incluía la resurrección de Cristo, y ellos estaban diciendo, porque Pablo había dicho que algunos andaban diciendo que no hay resurrección, ¿te acuerdas? Entonces Pablo dice, bueno, ¿y por qué razón si los muertos no resucitan? Si Cristo no resucitó y los muertos no resucitan, ¿por qué entonces nosotros estamos arriesgando nuestra vida en todo momento? ¿Cuál es la razón para hacer eso? Y esto es una pregunta retórica, por supuesto. ¿Cuál es la razón de que ellos estén arriesgándose? Y esto, pregunta, hermano, es llevado a lo absurdo por Pablo. Porque él dice, sería una tontera estar arriesgándome por algo que no vale la pena. Pero por otro lado, hermanos, nos enseña cómo era el modo de enfrentar la vida que Pablo tenía debido a la resurrección de Cristo. Pablo fue tan importante para él ver al Cristo resucitado que para él cambió todo y fue capaz de arriesgar su vida. Versículo 31, les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y estaba todos los días, porque Jesucristo vive, estaba todos los días dispuesto a arriesgar. Él tenía el orgullo de ser su padre espiritual de los corintios. Era el fundador de esta iglesia local. Y todos los días él se ponía en peligro y constantemente se enfrentaba a la muerte debido al servicio por sus hermanos. La resurrección de Pablo, o sea, de Cristo, llevó a Pablo a desestimar su propia vida por servir a los hermanos. Qué maravilloso, hermanos, ¿no? Mira lo que significó la resurrección de Cristo. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sí, el ministerio mismo puso a Pablo en aprietos. Tuvo que batallar, hermanos, con fieras. Y esto pudo haber sido de manera literal, ¿cierto? Pero también refiriéndose a aquellos que se le oponían de manera feroz. En 2 Corintios 11, 26 en adelante, nos habla un poquito acerca de esto. Cómo él tuvo distintas situaciones adversas, 2 Corintios 11, 26 y 27, al 28 incluso. Pero quizás es una manera metafórica, insisto, para referirse a que tuvo grandes adversarios. Como lo dice ahí en 1 Corintios 16, 8, como lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El punto es que si la resurrección de los muertos no es efectiva, o no hubiese sido efectiva, ¿qué ganancia tenía que él haya puesto en riesgo su propia vida por algo que no es verdad? Y Pablo le dice, mírenme, yo arriesgo mi vida, ¿por qué? Porque Cristo resucitó. Y Pablo cita a Isaías 22:13, ¿cierto? En ese dicho que generalmente uno utiliza a medio de juego, ¿cierto? Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero es un dicho de la Biblia, hermano, y lo cita ya de Isaías 22:13. Y lo que está queriendo decir Pablo es que si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de los muertos, es ridículo estar exponiendo la vida, arriesgándola diariamente. Lo mejor sería pasarla bien y solo entregarse al placer por el placer. Eso sería lo mejor, lo más lógico, como lo hacen las personas del mundo, ¿cierto? Que no creen en la resurrección o que no están conscientes de la resurrección y hoy día en un mundo hedonista que vive solamente por el placer. Dicho de otro modo, no habría necesidad de estar preocupándose del futuro o de la eternidad, porque eso no existe. Entonces habría que solamente ocuparse del materialismo, del hedonismo presente.
Hermanos, si Cristo no resucitó, entonces la iglesia no tiene sentido de estar sirviendo y esforzándose día a día por estar cumpliendo los mandatos de nuestro Señor. Si la resurrección de Jesucristo no es verdad, ¿para qué nos negamos a nosotros mismos? ¿Para qué nos despojamos de placeres y comodidades? Sin embargo, los cristianos no solamente creemos que somos salvos, sino también que somos embajadores de Cristo, que le andamos rogando en el nombre del Señor, reconcíliense con Dios a los demás. Servimos a nuestro Señor a través de la proclamación del Evangelio, recordándole a todos nuestros hermanos, además, que Cristo resucitó para que su ánimo sea fortalecido. Anunciamos a los inconversos que vendrá un juicio. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y esto nos lleva a los versículos 33 y 34. Buscamos oportunidades constantemente para Dios, para apartarnos a Dios. Versículos 33 y 34, si alguno lo puede leer, por favor, hermanos. Versículos 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Parece un dicho popular, ¿cierto? Pero aparece aquí en la Escritura. Y al cerrar esta sección, Pablo entrega una serie, un par de exhortaciones, si te das cuenta. No, no, no hierren. ¿Por qué? Por esta razón, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí vienen las exhortaciones. Velen y no pequen. Velen y no pequen. Bueno, ¿cuál es el punto acá, hermanos? Los corintios tenían que comenzar entonces a considerar sus caminos. Debían corregir lo que estaban viviendo, cómo estaban haciendo, cómo estaban procediendo, porque en definitiva su manera de vivir estaba alejada de una adoración eficaz a Dios. Las malas conversaciones, y las malas conversaciones no son solamente conversaciones, vienen de malas compañías, ¿verdad? Y esas malas compañías, a través de malas conversaciones, corrompen el sentido moral y en el sentido espiritual, dañan el carácter moral del creyente. Porque si nosotros somos llamados para hacer luz, para anunciar, si nos llenamos de esas malas conversaciones, si el consejo malo es el que viene a nuestra mente, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Y no es la ley de Jehová la que meditamos de día y de noche, por supuesto va a afectar nuestros caracteres. Los corintios no estaban siguiendo el consejo apostólico, sino que su compañía, ¿cuál era? Bueno, como lo hemos visto, la cultura, la filosofía, la sociedad, las personas de esos ambientes. Y esto a los corintios los estaba desviando de su adoración al Señor, corrompiendo en ellos el proceso de reflejar el carácter de Cristo. Por eso Pablo es claro y les dice, velen, velen y no pequen. Vuelvan a la sensatez, eso le está llamando, eso es velar. Vuelvan a la sensatez, velen debidamente, dejen de estar pecando. Y el pecado fundamentalmente, recordemos, no tenía que ver con las cosas que ellos hacían solamente, sino que todo partía en lo que creían de Dios y cómo esto estaba afectando realmente sus vidas. Vuelvan a su sano juicio, paren de extraviarse del objetivo de su vida. Se han extraviado de una adoración constante al Señor, han dejado de reflejar a Cristo. Cuando sus conversaciones, cuando sus relaciones interpersonales llegaban a ser corrompidas, entonces extraviaban su objetivo de vida. Y Pablo les llama
a que dejen aquellas relaciones y se vuelvan a aquellas relaciones con aquellos que pueden bendecirles, con aquellos que les van a edificar. Al final de la carta, en el 16:13, Pablo va a volver a insistirles y les va a decir: velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente, esfuércense. ¿Cuál es la razón? Dice Pablo acá: algunos no conocen a Dios. Y lo digo con vergüenza. Pablo les dice, había algunos dentro de la iglesia que no conocían a Dios, que probablemente con buenas intenciones se reunían, pero no conocían al Señor. Y puede que esté refiriéndose en estricto rigor a que no eran creyentes, aunque más probablemente tenga relación con que había algunos dentro de la iglesia que habían perdido la percepción de Dios, el conocimiento de su plan, y esto era una vergüenza tratándose de santificados en Cristo Jesús, que habían sido llamados a ser santos, como lo dijo al principio. Vuelvan a su sano juicio, dejen de pecar. ¿Cuál era el pecado específico, hermanos, de la iglesia de Corinto? Si a ti te preguntan cuál era el pecado, más allá de las acciones, porque vimos distintas acciones durante la carta, ¿cierto? En que los corintios estaban pecando. No, pero ¿cuál era el pecado específico? Bueno, el pecado específico era que no estaban creyendo en el Evangelio y en las implicancias de que este debía tener para sus vidas. Y por tanto, al apartarse de la suficiencia de Cristo en ellos, se apartaban del testimonio de Cristo, desconocían que Jesucristo reinaba, desconocían que Jesucristo vive. Miremos nuestros caminos, hermanos. Mira tu camino y miremos nuestros caminos. Cómo el Señor ha estado obrando en nuestra vida. Y aprovechemos toda instancia para dar testimonio de Cristo. En todo momento, en todo lugar, con las personas que el Señor nos ha puesto alrededor. Si a ti no por nada, tú eres hijo del Señor, eres hija del Señor. Esa es tu identidad en Cristo. Y Dios te ha dado roles en tu vida. Eres esposo, eres esposa, eres padre, eres madre, eres compañera de trabajo, eres vecina, eres hija. En cada uno de esos roles que el Señor te ha dado, que no son permanentes, ojo, que son transitorios. No necesariamente van a durar toda la vida. Hoy tienes el tiempo para aprovecharlo y dar testimonio del Señor, pero también esfuérzate en servir a tus hermanos. Haz tesoro en los cielos, sirviendo y obedeciendo al Señor. Sirve a tus hermanos. ¿Tú hoy día estás sirviendo a tus hermanos? ¿Tienes algún servicio específico para con tus hermanos? ¿A través de tu iglesia te has puesto a disposición? Porque una cosa es estar acá en el seminario, poder tomar una clase, pero otra cosa es, ¿qué vas a hacer con esto? Sirve a tus hermanos. Apártate para Dios, además, constantemente. Mira tu vida, reflexiona si estás poniendo atención, si estás poniendo oídos, si malas conversaciones están corrompiéndote. Por tanto, hermanos, mira la verdad de la resurrección, cómo tiene que impactar nuestra vida. De manera rauda, hermanos, quiero que avancemos entre los versículos 35 al 49. Pablo va a hablar ahora otro tema que tiene que ver cómo la verdad de la resurrección entrega certezas futuras para ánimo y consuelo. Y va a hablar acerca de cómo es el cuerpo resucitado, ¿no? Porque esa es la pregunta que le hace. Pablo responde a la pregunta: ¿con qué cuerpo van a resucitar los muertos? ¿Cómo van a resucitar los muertos? Y Pablo les dice: necios, ¿cierto? Necios. Les responde: tontos. ¿Cómo no saben esto? Era directo el apóstol Pablo. Estoy hablando de los versículos 35, 36, ¿cierto? Era un poquito directo. Le dice: ¿cómo es la pregunta que me hacen? Bueno, el cuerpo material debe morir para luego ser transformado hacia un cuerpo espiritual, porque lo terrenal no puede heredar lo celestial. De manera muy resumida, hermano, ¿cierto? Con un cuerpo espiritual, cuando muramos no vamos a resucitar con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo resucitado. De la misma forma que Cristo murió y resucitó
Bueno, nosotros también, y Pablo hace toda esa explicación y da bastantes ilustraciones al respecto, ¿no? Durante toda esta sección, versículos 35 al versículo 49. ¿Alguna duda, consulta hasta acá, queridos hermanos? Antes de entrar a la última parte del capítulo 15. Compártala nomás, desmutéese nomás. ¿No? Hermano, ¿Sí? acá. Dígame, hermana Yo, Vanessa. en ese periodo en ese periodo histórico estábamos más o menos a 400 años de que hubiera muerto Platón, entiendo por lo que estuve leyendo, o Aristóteles. El hecho es que había una fuerte influencia porque era muy cosmopolita también la región de Corinto. Entonces, eh, aparte de eso, que había mucho misticismo porque venía herencia de Afrodita, por lo que también habíamos estado estudiando. Entonces, es tan parecido a lo que vivimos hoy día que cuando yo empecé a leer me pareció muy similar a como yo comencé a conocer al Señor, de donde yo salí a conocerlo. Entonces puedo estar equivocada, pero tengo la percepción de que esta carta, para mí por lo menos, es muy interesante porque me confronta con mi propia realidad en el escenario del mundo. Gracias, sí, querida hermana. Así es. Por eso mismo, bueno, tanto Pablo, después uno puede verlo también en Primera de Juan, los apóstoles estuvieron súper atentos a la realidad cultural de las distintas enseñanzas que venían. Los corintios eran a veces uno no dimensiona esto. Para los judíos convertirse al cristianismo era todo un tema, porque ellos tenían que dejar, primero negar toda una tradición de vida, ¿no? Lo que sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos les enseñaron y decir, no, Cristo es. Y eso era muy fuerte, pero no fue menos fuerte y menos importante lo que vivieron los gentiles, que tenían que convertirse. Y en este caso los corintios, que tuvieron que convertirse, vivían en una ciudad muy helenizada, ¿cierto? Con toda una cultura que tenía influencia de distintos tipos. Platón era un tipo de filosofía, por supuesto, en donde, y un poquito vemos este tema del hedonismo, ¿cierto? En donde el cuerpo no es tan importante, y bueno, y muchas otras formas de ver la vida, ¿verdad? Muchas otras formas de ver la vida en donde, por supuesto que influían. No es muy distinto a cómo vivimos nosotros hoy día. Por lo tanto, este mensaje sigue siendo tan importante para nosotros porque seguimos teniendo influencias de todos lados. Ahora con un materialismo, ¿verdad? En este tiempo postmodernista, con un materialismo, con un relativismo muy importante. Pero aún así, aquí hay certezas, son verdades. Y para nosotros, como dice Pablo acá en este capítulo, tan importante que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, ¿cierto? O sea, nosotros, ancla de nuestra fe, más allá de cualquier cosa, hermano, que aquí uno pueda ver, cualquier cosa que uno pueda ver acerca de tipos de problemas, de temas de conducta, de cómo una iglesia cambia, lo central es la resurrección de Jesucristo. Y eso para ti y para mí tiene que llevarnos a reflexionar siempre. ¿Cuán central para nuestra vida hoy es la resurrección de Jesucristo? ¿Es central para tu vida? Es absolutamente, es la piedra fundamental para tu vida, la resurrección de Cristo. Bueno, y de allí en adelante, porque la resurrección de Jesucristo, como lo vimos recién, es el Evangelio. Volvemos a Él nuevamente, constantemente volvemos a Él. Ahí encontramos nuestro cimiento, ahí encontramos también la fuerza para el día a día. Nuestra insuficiencia suplida por la suficiencia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora bien, el Evangelio también tiene una funcionalidad para nosotros y terminamos, hermanos, entre los versículos 50 al 58, por favor. Les invito a que puedan ir allá en esta carta.
La verdad de la resurrección, entonces, sí, es importante entonces para lo que hacemos en nuestro día a día, importante y nos recuerda los alcances de la vida futura a través de la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Um, y de la transformación, más bien dicho, del cuerpo, pero también la verdad de la resurrección de Jesucristo nos recuerda los alcances de quiénes somos hoy y hacia dónde dirigimos nuestra vida hoy, nuestros alcances presentes. Y en primer lugar, hermanos, somos adoradores de un Dios santo. Versículos 50 al 53. Adoradores de un Dios santo. Si alguien puede leer, por favor, del 50 al 53. Por Pero favor, esto hermanos. digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bien, gracias, querida hermana. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En estricto rigor, hermanos, con carne y sangre, Pablo se está refiriendo al cuerpo humano. Bueno, eso es. El cuerpo de los creyentes. Y este no puede heredar el reino de Dios, vale decir, el cuerpo tal y como está no alcanza para ser celestial, sino que tiene que ser transformado para ser apto para el mundo celestial. Bueno, necesita entonces un proceso de cambio porque lo corrompido no está en condiciones de heredar o de recibir como suyo aquello que no está corrompido. Y hermanos, esta es una regla y un principio bíblico. Por favor, hermanos, este es un principio bíblico. Todo aquel que se acerca a Dios y que quiera o, o para recibir a Dios, antes debe ser limpio y puro, sin mancha, como Dios lo es. Siempre. El que se acerca a Dios debe ser puro, limpio y sin mancha. Y obviamente esa limpieza no la podemos alcanzar nosotros, ¿cierto? Esa limpieza no la, esa es la buena noticia, que no es por nuestros méritos, sino que es la regeneración interna a través del Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en la cual confiamos. Ahora, esta transformación que es interna nuestra ahora, de nuestros pecados, ¿cierto? También lo será física en algún momento. La carne, sabemos, nuestro cuerpo por su naturaleza, por su composición, no puede ser parte del futuro reino de Dios. El cuerpo está en constante descomposición hasta llegar a la destrucción completa. Es interesante cómo lo estamos viviendo nosotros, ¿cierto? En nuestro propio cuerpo, cómo nuestro cuerpo en vida se está descomponiendo, ¿no? En el proceso de vejez, porque en definitiva eso está sucediendo, ¿no? El cuerpo se está descomponiendo, va avanzando hasta un momento en donde suena feo, hermano, yo sé que suena feo. Sí, pero eso es lo que nos está sucediendo, hermano. El cuerpo llega a un momento en que empieza a crecer, se robustece, ¿cierto? Y en un momento empieza a descomponerse. Y claro, y ya no es lo mismo. Y va y no tiene punto de retorno. ¿Cómo se podríamos entonces pensar que un cuerpo así se mantenga por la eternidad? Bueno, necesita ser transformado. Necesita ser transformado. Ahora bien, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y Pablo va a revelarle este misterio. Lo llama misterio. Bueno, ¿qué es un misterio? En este caso, es algo que no es propio de ellos. Es un secreto revelado. Y le va a hablar acerca de este momento tan hermoso que es el rapto de la iglesia. Bueno,
Y se lo digo de esta forma porque eso es lo que nosotros creemos y enseñamos a nosotros como centro bíblico. Aquí, obviamente, paréntesis, nos podemos encontrar con distintas posturas, distintas formas de interpretación. Vuelvo a la interpretación. ¿Se acuerda que les hablé de la interpretación bíblica en un principio? Bueno, es cómo interpretamos las escrituras. Bueno, yo adhiero a lo que creemos y enseñamos en los centros bíblicos. Hermanos, debido a la necesidad de transformación, no solo los que mueren, sino también los que están vivos, la iglesia debe ser transformada. Y será en un momento particular de la historia. ¿Cuándo va a ser? ¿Se sabe el momento? Bueno, no hay precisión de aquello. El mismo Señor Jesucristo dijo que solo el Padre lo sabía, ¿no? En su sola potestad. Y esto es algo que el Padre no reveló en las Escrituras. Pero Pablo aquí comparte este misterio para los corintios, que no lo tenían anteriormente ellos, diciéndole que será instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. Será anunciado por trompeta. Y finalmente la transformación de los santos será hecha para heredar el reino de Dios. Todo aquel que se acerca a Dios, hermano, es el principio bíblico. Todo aquel que se acerca a Dios debe ser transformado de su estado actual. ¿Se entiende ahí el principio bíblico, no? El que se acerca a Dios debe ser transformado de su estado actual. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y hermano, esta sección, por supuesto, que no es antojadiza. No es que algo que pudiera probablemente suceder, sino que es necesario, vale decir, es inevitable. Pues eso quiere decir, siempre que usted vea la palabra, o generalmente que vea la palabra necesario, porque aparece muchas veces en la escritura, es necesario, bueno, es que es inevitable. ¿Y qué es inevitable? Que el cuerpo corruptible se vista de incorrupción, y esto que aparece, o que perece, más bien dicho, se vista de inmortal. Y esa va a ser básicamente la transformación que los creyentes vamos a vivir. ¿Por qué esta necesidad? Porque como lo vimos en el versículo 28, ¿cierto? Para que Dios sea todo y en todos. Para que Dios sea todo y en todos. Como les decía adelante, Jesucristo mismo, al resucitar y antes de ascender al cielo, fue transformado. Todos deben presentarse ante Dios de acuerdo al carácter que Dios tiene. ¿Y cuál es? Santo, sin pecado. Y esa transformación física, hermano, es un eco de la transformación espiritual que cada creyente ya ha recibido. Porque, hermano, si el espíritu tuyo y el espíritu mío, el espíritu del creyente, nuestro interior, más bien dicho, no hubiese sido transformado en santidad por la obra poderosa y virtuosa de Jesucristo en la cruz, entonces no podríamos tener cabida ni aceptación ante la santidad del Dios vivo. Menos nos podría llamar hijo ni que el Espíritu Santo viviera en nosotros porque es santo. Eso es la realidad espiritual que tú y yo hemos vivido. Hemos sido transformados por la gracia del Señor. ¿Qué es lo que te brota al conocer todo esto, hermano, hermana? ¿Qué viene a tu vida al ver que has sido transformado, que has sido transformada y que hay promesas? Versículos 54 al 57. Si alguien lo puede leer, por favor, del 54 al 57. Por favor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana.
Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este es el proceso perfecto que Dios está llevando, paulatino, progresivo, hacia la restauración de todas las cosas. Y para alcanzar esto, hermanos, recordemos que es necesaria la destrucción del último enemigo, la muerte. Porque si la muerte no es destruida, entonces no puede haber eternidad. La muerte tiene que ser destruida. Y en este proceso los cuerpos de los creyentes van a ser transformados para que ya el pecado no se enseñoree de él y la muerte no tenga cabida siendo destruida totalmente. Eso significa sorbida, tragada, ya desaparezca. Y de esta forma, hermanos, se cumpla lo que se había establecido, no solamente lo que Pablo está diciendo, sino que ya las escrituras nos hablaban acerca de esto. En Isaías 25:8, mira lo lindo de esto, porque son 600, 700 años antes de Jesucristo. Isaías 25:8, mira lo que dice, por favor, alguien que lo lea. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre. Mi hermano, debiera tener una especial consideración leer un texto como este. El hecho de que ya 100 años antes la Escritura hubiese o estuviese haciendo alusión a la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto es porque en el corazón de Dios siempre estuvo restaurar todo, llevarlo al diseño original nuevamente. Y para esto la resurrección de Jesucristo es el comienzo de la restauración de todas las cosas, donde el último enemigo de Dios, la muerte, va a ser destruida. Qué esperanza, ¿no? Cuando todas las personas hoy día luchan con la dictadura de la muerte, temen a la muerte. Muchas personas que tú conversas con ellas no saben, nosotros tenemos la certeza de que la muerte va a ser destruida y que vamos a vivir con el Señor para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice el versículo 55. Y este versículo famoso, ¿cierto? Hay canciones que se cantan con esta temática, con este versículo. No es otra cosa que una ironía empleada por Pablo para referirse al poder nulo que la muerte tiene luego que Jesucristo resucitó. Ya no tiene poder la muerte. De hecho, los creyentes, en la Escritura nos dice y nos trata no como que los creyentes mueren, sino que duermen, ¿verdad? De alguna forma, Pablo lo que está haciendo está adaptando lo que el Oseas 13:14 dice, Oseas 13:14, que dice: de la mano del Seol los redimirá, los librará de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oseas 13:14. Qué lindo, ¿no? Qué esperanza, hermanos, que tú y yo vamos a resucitar, que tú y yo ya no tenemos que temer a la muerte, porque ha sido sorbida, destruida, tragada en victoria. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El apóstol Pablo utiliza un lenguaje en tiempo presente. El aguijón de la muerte es el pecado, porque los efectos de la resurrección de Jesucristo no solo serán eficaces en el futuro, sino que lo son hoy en el presente. Para todos que hemos creído en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, los que hemos abrazado el Evangelio como la verdad de la vida, el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón que lleva a la muerte es el pecado. Pero la obra de Jesucristo es tan poderosa, no solo para derrotar la muerte, sino que también aquello que produce la muerte, que es el pecado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice el 15:3. Déjenme avanzar con el versículo 57 y 58, hermanos, para ir finalizando. Versículos maravillosos.
Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que el Evangelio ha conquistado el pecado y la muerte, Pablo les indica a los hermanos cuál debe ser su actitud ante la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Los creyentes no tienen otra opción que decir: gracias, Señor, por tu infinita muestra de amor, porque tú has dado la victoria, una victoria eterna, pero también presente, sobre las miserias del pecado remanente, y todo esto por medio del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es un recordatorio de que somos victoriosos sobre el pecado presente también. No solamente lo será para el futuro, sino que hoy estamos en Cristo. La miseria ha sido conquistada y Él nos ha dado la victoria sobre el pecado de nuestra carne. Demos gracias al Señor siempre por su victoria en la cruz, queridos hermanos. No te canses día a día de dar gracias por su obra completa en ti. Ya lo hizo, ya está completo. Y eso nos tiene que llevar a lo que el versículo 58 dice. Porque Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintios: mira, todas estas cosas hay que corregir, todas estas cosas hay que corregir, del capítulo 1 hasta el capítulo 14, tantas cosas que tenían que corregir. Sin embargo, les dice: pero es posible porque Cristo resucitó. ¿Me explico, hermanos, o no? Es posible porque Cristo resucitó. ¡Qué maravilla! Maravilla de maravillas. Como cierra el apóstol Pablo este libro diciéndole: hay esperanza, hermanos. Tú que te metiste con la mamá de tu papá, hay esperanza para ti, en el capítulo 5. Ustedes que estuvieron peleando y fueron a los tribunales, ¿se acuerdan? Hay esperanza para ustedes. Ustedes que se metieron con rameras y despreciaron el cuerpo de Cristo, hay esperanza para ustedes. Ustedes que sacrifican a los ídolos y no tienen amor por sus hermanos, hay esperanza para ustedes. Ustedes que son de Apolos, ustedes que son de Cefas, ustedes que son de Pablo, hay esperanza para ustedes. Ustedes que se emborrachan y no esperan a sus hermanos en la cena del Señor, hay esperanza porque Cristo resucitó. Ustedes que quieren lucirse con los dones espirituales más milagrosos y más espectaculares, hay esperanza para ustedes porque Cristo resucitó. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso cómo esta esperanza viva los tiene que llevar a ellos a una respuesta. Así que, versículo 58, así que, hermanos míos amados, porque si había una cosa que ellos no habían perdido era su identidad en Cristo, y podían haber sido pecadores, y podían haber estado en contra de Pablo, insultándolo muchas veces, pero Pablo tenía claro que son hermanos míos amados. Siguen siendo hermanos míos amados. Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto, a modo de conclusión, Pablo viene a decirles, como una exhortación: debido a la transformación futura, a la herencia prometida, a los medios de transformación asegurados por Dios, y además de los alcances presentes de las victorias sobre el pecado por la obra redentora de Jesucristo, así que de esta forma, ustedes que son muy amados por mí, el Padre sigue siendo el mismo y somos hermanos amados. Estén firmes, constantes. Todos y cada uno de ustedes, Pablo pareciera decirles, todos y cada uno de ustedes, los creyentes de esta iglesia local de Corintios, permanezcan firmes en su mente y constantes en la verdad del Evangelio, debido a la resurrección de Cristo. Y ustedes pueden estar seguros que su obra presente y futura en sus vidas, y no se muevan de allí, que las circunstancias de la vida, que sus propios caracteres, que sus propios deseos no los distraigan. No se muevan de allí, estén firmes y constantes,
Pero además, mira lo que Pablo les hace, un llamado a no solo estar firme, a no solo no moverse de la verdad, sino que crezcan en la obra del Señor siempre. Abunden, eso es, crezcan, abunden en la obra del Señor, en todas aquellas instancias que lleven a evidenciar el Evangelio a otros. Eso es crecer en la obra del Señor siempre. Abunden en todas las instancias que les lleven a manifestar el Evangelio a otros. Pablo exhorta a los corintios a que se conformen con lo que tienen. O sea, perdón, a que no se conformen con lo que tienen, sino que busquen más y más. Que el exceso del evangelio sea la característica en su vida. Exceso de evangelio, característica en su vida. Exceso de evangelio para con los demás. Esa es la obra que el Señor encomendó a los suyos. ¿Y en qué momento de sus vidas debían exceder del evangelio? Siempre. Creciendo en la obra del Señor, siempre. Revisen si siempre es la frecuencia con la que están abundando en el Evangelio. Examinen sus vidas, queridos hermanos, si es siempre la frecuencia con la que ustedes están sirviendo a su Señor. Siempre. Y todo esto, hermanos, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. Estén conscientes de que Cristo resucitó de los muertos y por esto su fe ya no es vana. Su servicio a Cristo no es vano, por el contrario, la obra del Señor, el trabajo, el esfuerzo, exhausto, ese es el trabajo, no queda sin fruto. A veces deberán esforzarse en reflejar la imagen de Cristo y esto conlleva a renunciar y a negarse a sí mismo. Esto es arduo porque requiere esfuerzo. Van a tener que amar al otro, amar, como lo vimos en el capítulo 13, de manera sufrida, de manera constante, sin envidia, etcétera. Pero ¿vale la pena? Bueno, Pablo les exhorta a seguir sirviendo al Señor. Ellos tenían el privilegio de que su servicio fuese recibido nada más ni nada menos por el Creador, con aquel que murió y resucitó. Vale la pena. Su obra perfecta es tan poderosa que cada creyente entonces podemos esforzarnos en la gracia del Señor y saber que nuestro esfuerzo no es en vano. Nada va a quedar sin fruto para Dios. Oh, queridos hermanos, es importante que lo tengamos entonces todo esto en cuenta. Que la verdad y de la resurrección de Jesucristo nos recuerda los alcances de quienes somos y hacia dónde dirigimos nuestra vida, adoradores de un Dios santo, transformados por este Dios de amor, servidores de este Dios que es fiel. Con esto cerramos el capítulo 15, hermanos. Es un capítulo potentísimo, ¿no? Potentísimo, potentísimo, porque nos habla otra vez del milagro de la cruz, de que a pesar de todos, de quienes somos, y a pesar de nosotros, Él sigue siendo fiel. Cuánta esperanza, ¿no? Cuánto valor. Que la gracia del Señor siga estando con nosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, para ir finalizando, voy a estar colgando el último quiz respecto a lo que vimos el día de hoy. Además, voy a estar dando algunos puntos importantes del capítulo 6 que cierra con algunas cositas importantes para que lo tengan allí. Y con eso estaríamos finalizando el curso, ¿ya? Ya no hay más exámenes ni nada con lo que tenemos. Si hay alguno que tenga algo pendiente, hermano, póngase al día, pues. No hay ningún problema. A veces algunos me han informado que el pastor se equivocó en cerrar esto, el quiz lo hizo mal, lo puso mal en la fecha, cerró antes. Perdóneme, hermano, perdóneme. Cristo resucitó, así que voy a ser transformado.
Pero sabes que ha sido también una bonita aventura para nosotros, que los que están por primera vez, o los que son antiguos, saben que estamos con una nueva plataforma, ¿cierto? Entonces ha sido bonito aprender y a veces uno se equivoca. Entonces, pero no se preocupe, hermano, si usted quiere ponerse al día con algunas cositas. Mire, según las calificaciones van a estar publicadas para todos ustedes y los registros de lectura son 14. Bueno, ¿se acuerdan los registros de lectura por leer 2 veces cada? Bueno, y usted ponía ahí verdadero y falso. Bueno, deben ser 14 en total. Los quizzes que estamos haciendo hasta ahora son 4 y con el próximo que viene van a ser 5. Bueno, los foros han sido 6. Bueno, y los trabajos o tareas que se han ido dando, que son reflexiones, fueron 5 en total. Bueno, todo eso, cada uno tiene su ponderación, en el sílabo aparece todo la ponderación que tiene cada uno y le va a salir finalmente ahí su calificación. Pero más que la calificación, que para quizá algunos es importante, pero yo le animo a que se autoevalúe, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo estuvo esta experiencia? ¿Me pude acomodar bien? ¿Lo pude hacer con conciencia? Hay veces, me imagino que, como todos nosotros, semanas que tuvieron mejores que otras que anduvo más a la carrerita que otras, porque así es la vida, pues, hermano. Pero agradecemos al Señor que pudimos llegar hasta el final. Y hermano, la palabra no vuelve vacía. Y esperamos, por supuesto, en definitiva, el seminario bíblico, hermano, es un esfuerzo de todas las iglesias, en donde mi iglesia local me permite a mí poder servirle a usted, en donde su iglesia local también la ha respaldado para que usted aprenda. Otra iglesia local le permite a otro pastor para que también, y así crezcamos juntos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Hacemos una sinergia virtuosa, santa, esperamos, para que sea de bendición para la vida de todos. Así que para mí es un privilegio, queridos hermanos, poder servirle, poder apartar de este tiempo para que en lo posible la palabra del Señor, por la obra poderosa del Espíritu Santo, obre en la vida de cada uno de ustedes. Bien, consultas, dudas, algo que compartir, quejas, por favor. Hay un Sí, sobre pastor. que... Consultas, quejas, no. Consulta, pastor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya. El trabajo 2 parece que fue, o 3 en grupo. Las evaluaciones ahí, no sé cómo son. No le escuché, ¿me lo puede repetir? Porque se me cortó. A Es lo mejor parece que que mi internet no anda muy bien. a ver, pastor, hubieron trabajos en grupo. ¿Me escuchó? ¿Los trabajos en grupo? Sí, Ya. Las evaluaciones de aquellos, sí, ¿cómo se da? sí. Trabajo en grupos. Sí. Salud, pastor, con mi mate. Es la nota grupal la misma para todos. Así que esa va... Sí, es que sale faltante, por eso para los que no... No, porque yo no las he subido, básicamente. Yo tengo, porque tiene todo un sistema que tengo que subir las calificaciones y ponerlas allí y las van a recibir ustedes. Bueno, ahora, cualquiera de ustedes que cuando una vez que reciba las calificaciones y diga, no, nada que ver, pastor, no me merezco esto, me escribe nomás y lo conversamos, no hay ningún problema. Porque yo me puedo equivocar, pues hermano, a lo mejor tengo alguna percepción. A lo mejor usted, por ejemplo, no sé, pues me pasó que algunos de ustedes me escribieron, por ejemplo, lo tenía listo y tuvo problemas en la plataforma. Pues conversémoslo, no hay ningún problema, porque si no es problema usted y usted le había hecho el trabajo, conversémoslo y veamos cómo nos acomodamos allí. Y los que ya honestamente dicen, no, sabes que yo no lo hice, o lo voy a hacer más tarde, bueno, lo envían nomás, no va a tener la nota máxima, pero mejor que nada, pues, hermano. Así que eso. ¿Algo más? Ya. Bien, queridos hermanitos, ha sido un privilegio poder estar con ustedes. Próximo semestre, para los que puedan, les invito, vamos a estar con Segunda de Corintios. Bueno, vamos a hacer algunas modificaciones metodológicas, pero en general vamos a estar, esta es la forma para que podamos ir aprendiendo. Y Segunda de Corintios es una carta más lenta, es mucho más íntima. Segunda de Corintios, a diferencia de Primera de Corintios, que tenía que ver con los hermanos, Segunda de Corintios es una carta mucho más íntima, donde Pablo se revela más a sí mismo, cómo es el ministro Pablo. Y bueno, le animo. Les llegaron el link, ¿cierto? A todos ustedes del tema para poder inscribirse, o no sé si se compartió en el grupo. Bueno, inscríbanse nomás ahí
plazo ahora, este julio, para poder inscribirse, no me acuerdo hasta qué fecha. Y nada, pues hay otros cursos que se están abriendo también y bueno, el Señor nos guíe para ir animándonos en todo. Así que agradecido al Señor, yo alabo al Señor por esta oportunidad y le damos la gloria al Señor. Bien, algo más, querido hermano, si es que hay algo más, si no, cerramos acá. Bien, vamos a agradecer al Señor, agradezcamos al Señor, ¿les parece? Porque Él ha tenido tanta misericordia de nosotros y hemos podido recibir de esta su palabra. Si alguien quiere orar, agradeciendo al Señor por lo que ha sido este semestre de Primera de Corintios, y cerramos el curso también. ¿Ven? Así que lo dejo abierto. Si es que hay alguno de ustedes quien quiera, puede orar para ir cerrando. ¿Yo voy a orar? Denle no. Ya, Padre nuestro Señor, gracias te damos por todo este tiempo, Señor, que hemos estado juntos, aprendiendo de tu palabra, principalmente de esta carta, Señor, que nos ayuda mucho a mirarnos a nosotros mismos también y seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu gracia. Gracias porque nos perdonas nuestros pecados cada día, Señor, porque quieres que cada día te veamos a ti. Hemos visto, Señor, en estos últimos capítulos cómo tu gracia y tu misericordia, Señor, se ha derramado en los corazones, Señor, de aquellos hombres que también eran tus hijos, Señor, y finalmente terminaron gloriosos, Señor, confiando y con la esperanza de que tú reinaste sobre su vida, reinas sobre nuestras vidas hoy también, Señor. Y tenemos la esperanza que reinaremos contigo por toda una eternidad. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias por nuestro pastor, Señor, que ha modelado este curso y ha sido de gran bendición, nos ha guiado a mucha reflexión, a mirarnos a nosotros mismos cada día y seguir siendo mejores creyentes, buscando acercarnos cada vez más a ti. Bendice también a cada alumno, Señor, que ha podido participar de este curso y queremos, Señor, seguir creciendo cada día en tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.